Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 4 de la carta a los Efesios. Aunque en la iglesia hay diversidad, siempre debe prevalecer la unidad. Este es el pensamiento que Pablo expone en el capítulo de hoy, invitando a sus hermanos que aunque somos diversos miembros, pertenecemos a un solo cuerpo y debemos ir en una misma dirección. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 3 del capítulo de hoy. Así, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la cual fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Pablo expone este tema maravilloso. Ustedes como iglesia deben mantenerse siempre unidos, deben velar los unos por los otros, deben conducirse de acuerdo al llamado en el que ustedes recibieron para ser parte del pueblo de Dios. Hay algunos elementos que mantienen la unidad dentro del pueblo de Dios. Pablo menciona al menos 6 de ellos. El primero, la humildad. El segundo, la mansedumbre. El tercero, la paciencia. El cuarto, la tolerancia. El 5, el amor. Y el número 6, la paz. Cuando practicamos estos 6 elementos, entonces podemos decir que somos una iglesia unida. Ese es el deseo que Dios tiene. Cuando Pablo plantea este tema de la unidad, no lo hace únicamente refiriéndose a la iglesia de Éfeso. Esta es una carta de alcance local, pero de trascendencia mundial. Es decir, que estos consejos deben ser también practicados por la iglesia en este tiempo. Si ves a tu alrededor, te darás cuenta que existen muchas denominaciones, cada una de ellas interpretando la palabra de Dios de acuerdo a su criterio. Sin embargo, a todas estas congregaciones, a todo ese pueblo que el Señor tiene disperso en todo el mundo, el Señor finalmente vendrá por una iglesia en la cual todos debemos unirnos. Y debemos estar unidos en diferentes argumentos. Y Pablo también menciona 7 de ellos. En primer lugar, un solo cuerpo. En segundo lugar, un espíritu. En tercer lugar, una esperanza. En cuarto lugar, un Señor. En quinto lugar, una fe. En sexto lugar, un bautismo. Y en séptimo, un solo Padre. Es interesante mencionar algunos elementos de estos. Por ejemplo, una sola esperanza. Todos debemos llamarnos adventistas. ¿En qué sentido? Porque todos esperamos el advenimiento de Cristo Jesús. También podemos mencionar una sola fe, una fe inquebrantable, la fe de Jesús, una esperanza y también un Señor, un solo bautismo. Es decir, la Biblia aprueba una sola manera de bautizar. Solamente existe o debe, a raíz o a la luz de la palabra de Dios, practicarse el bautismo por inmersión, tal como el Señor Jesús lo practicó, dejándonos un ejemplo a cada uno de nosotros, porque finalmente todos somos hijos de un solo Padre. Es interesante que Pablo utiliza en 7 ocasiones el artículo uno o una. Y esto, recordemos que en la gematría bíblica el 7 representa perfección. Por lo tanto, el Señor desea que tú y yo estemos perfectamente unidos. Y este es un mensaje para todas las congregaciones que hoy existen a nivel mundial. El Señor vendrá por un solo rebaño. Al final, todos tendremos que formar una sola iglesia. Todos aquellos que hoy viven de acuerdo a su criterio, a sus pensamientos, a sus opiniones y no a lo que la palabra de Dios dice, finalmente tendrán que unirse a ese pueblo que vive bajo el estandarte de la verdad, guardando la palabra de Dios en su totalidad, que tiene los mandamientos de Dios y guarda la fe de Jesús, según el libro
de Apocalipsis capítulo 12. El Señor anhela que todos mantengamos la unidad. Notemos lo que registran ahora los versos 11 al 13. Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios desea para su iglesia en la actualidad. Para finalizar, déjame hacer referencia con relación al deseo de Dios al mantener el cuerpo unido. Cuando un cuerpo está unido, inherentemente éste crece. Inevitablemente hay un crecimiento en sus miembros hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cuál es el secreto para crecer? El secreto es permanecer en Cristo. Cuando nosotros somos fieles a ese Señor, cuando tenemos una sola fe, una esperanza, un bautismo, un espíritu, un solo Padre, vamos a crecer espiritualmente cada día. Y esa esperanza que tenemos que Cristo Jesús regrese por una iglesia. Jesús no vendrá por iglesias que tienen nombres o rótulos llamativos en sus paredes. Jesús vendrá por una iglesia que tiene características especiales. Y entre esas características es guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. Y según Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Un espíritu que ayudará al pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin a descubrir verdades que tú en este momento quizá conoces, pero estás ignorando o quieres ignorar. Al final, el Señor reunirá todos sus hijos. Espero que tú, independientemente en la denominación que te encuentres en este momento, al fin del tiempo, seas lo suficientemente honesto, sumiso y humilde para reconocer que quizá hoy estás viviendo en el error. Pero el Señor te llama. El Señor dice: tengo ovejas en otros rebaños y a estas me conviene traer. Un solo pastor, una sola iglesia. Que Dios te ayude, que Dios me ayude a ser parte de esa iglesia que en el tiempo del fin obedece al Señor y vive de acuerdo a su palabra. Oremos entonces para que Dios nos dé la oportunidad de descubrir estas verdades que nos ayudarán a ir por el camino correcto. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque tu palabra es muy clara. Y tú vienes por una sola iglesia. Pero hoy sabemos que hay miles de iglesias, miles de denominaciones. Algunas se han formado por capricho de un hombre, otras se han formado por la idea de alguien o una interpretación errónea de tu palabra. Hoy oramos para que nos des sabiduría y saber identificar cuál es el camino correcto y esa iglesia verdadera por la cual tú vienes. Ayúdanos a recibir tu palabra en nuestro corazón y a ser lo suficientemente dóciles de carácter y de espíritu para dejarnos guiar, no por lo que otros nos digan, sino por lo que la palabra de Dios expone. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.